Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, en la ciudad de Caseros, partido de 3 de febrero, siendo las 11:30 horas del día 8 de agosto de 2025, a fin de verificar la existencia del quórum reglamentario, por secretaría se pasará lista de asistencia a los concejales. Achili Diego. Presente. Aguirre Romina. Allende Mariano. Pablo Valor. Berardi María de los Ángeles. Bers Juan. Presente. Bondarú Jimena. Burgos Marina. Casna Pablo. Catapano Sheila. Chávez Julia. Chávez Marcela. Ah, la pelota, qué presente. Curto Hugo. De Bandi Juan. Fernández Natalia, ausente con aviso. Gransurgue Maximiliano. Lancilotti Cristian. Lorenzo Hernán. Muñoz Gabriel. Núñez Beatriz. Rampini Carlos. Rossi Elina. Esquiavo Sofía. Trigo Fernando. Hasta de abajo. Bueno. Bien, habiendo quórum reglamentario, declaro abierta la 10ª sesión ordinaria del 51º periodo legislativo. Invito a la señora concejal Marina Burgos a izar la bandera en el mástil del recinto. A los concejales y al público presente permanecer de pie. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Visto el calendario de sesiones ordinarias dispuestos para el 51º periodo legislativo y considerando que se han implementado todas las medidas para posibilitar la asistencia semipresencial votada durante la 7ª sesión ordinaria mediante decreto HCD 16/20 del 14 de agosto del año 2020. Lo previsto en el artículo 83, inciso primero y cuarto de la Ley Orgánica Municipal, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, en sus atribuciones, aprueba el siguiente decreto. Artículo primero, convócase al Honorable Consejo Deliberante de 3 de febrero a la 10ª sesión ordinaria del 51º periodo legislativo para el día viernes 8 de agosto del 2025, modalidad semipresencial, para tratar el siguiente orden del día. Punto primero, notas ingresadas. Punto segundo, nóminas de asuntos centrados. Y punto tercero, despacho de comisión. Dado en Caseros, partido de 3 de febrero, los 4 días del mes de agosto del año 2025. Firmado Juan Carlos Ver, presidente, Oscar Velá, secretario. Bien, en consideración el punto 1 del orden del día, por secretaría se dará lectura a las notas ingresadas. La nota 189 del Departamento Ejecutivo comunica al cuerpo la actualización del módulo fiscal, que a partir de septiembre del 2025 pasa de 124 a 128 pesos. La nota 174 es una nota del Departamento Ejecutivo donde nos comunica la promulgación de la ordenanza relacionada con denominar Plaza Rotaria al espacio público delimitado por las intersecciones de la calle Los Ceibos y de los Jacarandáes. Nota 194 es de una nota del Departamento Ejecutivo donde comunica la promulgación de la ordenanza que homologa el convenio de cooperación técnico-legal con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y la nota 195 es un decreto de promulgación del Departamento Ejecutivo o del señor Intendente, donde modifica la ordenanza 3620, habilitaciones y permisos comerciales. Bueno, vamos al punto 2 del orden del día, que son los asuntos centrados. Expediente de 12.408 es un anteproyecto de ordenanza referente a un convenio entre la Municipalidad de 3 de Febrero y la Fundación Bungibor. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Expediente con 12.401, concejal Hugo Sebastián Curto y Bloque Unión por la Patria, PJ. Es un proyecto de comunicación solicitando el retiro de garita de seguridad en desuso ubicada en la Plaza de los Eucaliptus
de la localidad de Villa Bosch. Pasa a la Comisión de Seguridad. Expediente con 12.402, concejal Hugo Sebastián Curto y Bloque Unión por la Patria PJ. Es un proyecto de comunicación solicitando que el Departamento Ejecutivo explique el reemplazo y arreglos viales duraderos por parches de brea. Pasa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y Hacienda y Presupuesto. Expediente con 12.403, concejal Hugo Sebastián Curto y Bloque Unión por la Patria PJ. Es un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo un informe sobre el funcionamiento real del Centro de Operaciones Municipales, COM. Pasa a la Comisión de Seguridad. Expediente con 12.404, concejal Hugo Sebastián Curto y el Bloque Unión por la Patria PJ. Es un proyecto de comunicación solicitando informes sobre las medidas adoptadas ante el aumento de la inseguridad en el distrito de 3 de febrero. Pasa a la Comisión de Seguridad. Expediente con 12.405, concejal Bondarú Jimena y el Bloque Unión por la Patria PJ. Es un proyecto de comunicación. ¿Cómo? Sí. Es un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo fortalecer la red de personal auxiliar en los jardines infantes municipales. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y Hacienda y Presupuesto. Expediente con 12.406, concejal Aguirre Romina y Bloque de la Libertad Avanza, Interbloque 3 de febrero. Es un proyecto de resolución manifestando beneplácito por la promulgación y puesta en vigor de las leyes nacionales 27.759, 26.879, 27.285 y 27.786. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Expediente con 12.409, Bloque por la Libertad Avanza, Interbloque 3 de febrero. Es un proyecto de comunicación donde se solicita la entrega de las escrituras públicas y finalizadas en la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a los propietarios de 3 de febrero. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Y expediente con 12.410, concejal Trigo Fernando y Bloque Coalición Cívica. Es un proyecto de resolución donde manifiesta el repudio al veto firmado por el presidente Javier Milei, que rechaza los aumentos de haberes jubilatorios y la ley de emergencia en discapacidad votadas por el Honorable Congreso de la Nación. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Bien, pasamos al punto 3 del orden del día, que son los despachos de comisión. Tenemos uno solo, ese es el expediente 12.387, que es un despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento y es un proyecto de ordenanza autorizando la actividad de transporte privado de pasajeros. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, el proyecto de ordenanza que está puesto en consideración merece una aclaración particular en cuanto al contexto en el que se inscribe, porque hace referencia a una situación nueva o que tiene algunos años, pero que es relativamente nueva, que tiene que ver justamente con la economía colaborativa. Ese es el título en el que se enmarca y se inscribe la actividad que nosotros vamos a terminar autorizando. ¿Y qué significa la economía colaborativa? Tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías en los últimos años, especialmente con las famosas TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, que, como sabemos, ha permitido la administración de un flujo de datos a una escala no conocida hasta el momento. Sumado a esto, a la llegada de los teléfonos inteligentes y luego a la creación de plataformas digitales
que por medio del uso de la geolocalización, ha permitido este conjunto tecnológico brindar servicios que antes no estaban al alcance del usuario. Y estos servicios han generado un nuevo modelo económico y social en el cual se ha desarrollado y se está desarrollando de manera exponencial y que no tiene un encuadre jurídico preciso y que está generando o ha generado ciertos inconvenientes a aquellos que han hecho uso de este modelo económico que tiene que ver con la economía colaborativa. La economía colaborativa tiene una infinidad de beneficios porque permite un uso más eficiente de los bienes y de los servicios que se prestan en la comunidad, sobre todo utilizando aquellos bienes que se encuentran vacantes o que tienen disponibilidad. Y esto, por supuesto, tiene un impacto también ambiental porque evita la fabricación de más bienes para cumplir ese rol y le da un uso más eficiente a aquellos activos que están disponibles en la comunidad. Y la economía colaborativa justamente lo que logra es esa conexión entre el que ofrece el servicio y aquel que lo requiere. Otra ventaja muy importante que tiene la economía colaborativa es la posibilidad de generar ingresos mediante la prestación de servicios de una manera muy flexible, digital en casi todos los casos, y esto le brinda al usuario una serie de información que le permite generar la confianza necesaria, y de aquí viene el éxito que tiene, porque esto aumenta la demanda y el uso de estos servicios prestados por particulares. En definitiva, lo que logra la economía colaborativa a través de toda esta tecnología es conectar a los integrantes de una sociedad en sus ofertas y demandas y que son satisfechas mediante los bienes y servicios que están disponibles. En este marco es importante entender que una de las actividades que más se ha desarrollado ha sido justamente el transporte privado de pasajeros. Y es aquí en donde nosotros consideramos necesario tener una ordenanza que dé certidumbre y claridad acerca de la actividad desarrollada en esas condiciones. Y aquí es muy importante hacer un detalle tal vez técnico o legal de por qué es importante la ordenanza. El transporte privado de pasajeros que se realiza mediante aplicaciones en el contexto, como mencioné, de una economía colaborativa, está jurídicamente encuadrado en el derecho privado de nuestro país, puntualmente en el Código Civil y Comercial, en el contrato de transporte, que ahí está descrito, en el que claramente establece las obligaciones y los derechos tanto del transportista como del transportado, y que por supuesto pueden ejercerlo libremente. Ahora bien, la actividad fue desarrollada en muchas jurisdicciones y la interpretación que han tenido muchas de estas jurisdicciones es el encuadramiento tradicional del transporte de pasajeros prestado por taxis y remises. Y ese es un encuadre equivocado porque no es el mismo servicio el que se presta mediante la aplicación que el que se presta mediante el uso de taxis y remises. Porque esos servicios están regulados por el Estado, están habilitados, tienen tarifas, en el caso de los taxis tienen justamente un reloj en el que va a determinar la tarifa, tienen paradas específicas, en el caso de los remises tienen que tener habilitación de sus remiserías y tiene una serie de registros y de regulaciones que no tienen y que no alcanzan al modelo de economía colaborativa que se rige por el derecho privado. Ahora bien, lo que estuvo sucediendo en muchos lugares es que el ejercicio de la actividad del transporte privado de pasajeros mediante aplicación fue prohibido por no ser encuadrado dentro del transporte de remises o fue regulado
a nuestro entender, de manera excesiva, imitando la regulación que tienen los taxis y remises, y esas regulaciones burocráticas terminan generando una barrera para la actividad que desnaturalizan justamente el sentido que tiene la economía colaborativa. Es por ello que nosotros consideramos importante e indispensable dictar esta ordenanza en cuyo artículo primero estamos autorizando la actividad del transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones, entendiendo que se enmarca dentro del derecho privado y que esto va a ser mandatorio para la autoridad de aplicación, en la cual deberá autorizar a aquellos que están transportando pasajeros en estas condiciones. Cosa que para nosotros puede ser válida actualmente en nuestra gestión de gobierno, pero no puede serlo tal vez para un agente municipal en particular o el día de mañana con un cambio de gobierno. Esta ordenanza determina de manera clara y taxativa la forma mandatoria para que el Estado municipal permita el ejercicio de esta actividad de manera legal, que ya lo es, porque está regida por el derecho privado, pero además autorizada por la autoridad de aplicación en el marco del transporte de pasajeros. Además, la ordenanza también determina la ampliación de estos beneficios que trae la economía colaborativa para aquellos que ejercen la actividad de taxis y remises, mediante las cuales también podrán transportar mediante esta modalidad sin la necesidad de cumplir con las regulaciones que tienen su actividad propiamente dicha. Lo cual, más allá de una competencia, es un gran beneficio y entendemos incluso que puede ser una ventaja comparativa a aquellos que ya están habilitados como tales al ejercer la actividad mediante las plataformas. Es por todo esto, señor presidente, que consideramos que es nuestro deber promover este tipo de economías nuevas, estos modelos económicos y sociales que están desregulados, que se ejercen de manera libre y que por supuesto permiten a muchas personas generar un ingreso extra, un empleo para muchos complementario y para los usuarios poder también hacer uso de estas aplicaciones y de estos servicios con todos los beneficios que trae su trazabilidad, su seguridad en cuanto al conocimiento del chofer, del vehículo que los va a transportar, de poder hacer seguimiento geolocalizado del trayecto que están realizando y muchos otros beneficios que trae aparejado. Por eso, que en el marco del artículo 14 de la Constitución Nacional que determina el derecho al trabajo, al ejercicio de toda industria lícita, en el marco del contrato de transporte regulado en el Código Civil y Comercial, entendemos importante poder acompañar esta actividad que se desarrolla de manera libre, autorizándola para que haya una mayor generación de empleo, una posibilidad de generar ingresos extras en nuestra sociedad y que, por supuesto, genere mayor beneficio para todos los vecinos de nuestro municipio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Sí, tiene la palabra el concejal Muñoz. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como yo en anteriores sesiones he comentado, que yo soy conductor de estas aplicaciones innovadoras que fomentan el libre mercado, que eso concluye en una competencia donde se busca calidad y precio, ¿no? Que eso favorece al usuario. Aparte es muy accesible para el desocupado obtener un empleo solo bajando una aplicación y cumpliendo algunos requisitos mínimos. Lo que también estamos fomentando, fuentes de trabajo. Entonces yo creo que es muy grato para mí acompañar este proyecto, ya que lo que creo que apuntamos a nivel municipal y nacional es a sacar el pie de la cabeza a los emprendedores, porque comprar un vehículo para trabajar también es un emprendimiento. Entonces creo que es muy grato, satisfactorio saber que estamos por el camino de las fuentes de trabajo, de sacar el pie al que emprende y que el rumbo es el adecuado. Yo creo que sin duda este tipo de proyectos son lo que le dan un progreso a nivel nacional, municipal y nos apunta a un futuro donde todos estamos buscando que la gente pueda trabajar libremente sin tener que dejar su 80% al Estado. Así que bueno, gracias y simplemente voy a apoyar gratamente este proyecto. Muchas gracias, señor concejal.
No tengo. Sí, concejal Granzurre. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría empezar a desandar un poco el camino de lo que se fue diciendo en esta sesión. Fundamentalmente por una palabra que me parece que no hay que dejarla pasar a la ligera, que es la palabra de economía colaborativa. Y la verdad que eso para mí es una falsedad lingüística desde el vamos. Acá lo que se intenta decir es que el trabajador pasa a ser un colaborador. Es decir, a través de este vericueto lingüístico, si se quiere plantear a una persona que obviamente está vendiendo su fuerza de trabajo, en este caso para transportar pasajeros, y se lo quiere tratar como un colaborador o como un socio, digamos. Con esta manera de sacarle el significado a la palabra trabajador, sacarle el significado a la palabra trabajo, que eso deriva en precarización. Yo prefiero llamarle economías de plataformas, que es cierto que el capitalismo ha mutado, digamos, que las nuevas tecnologías generan nuevas formas de trabajo y es importante que las legislaciones se ajusten a esas nuevas modalidades de trabajo, digamos. Pero seamos buenos, digamos, no son colaboradores. Acá hay una persona que está vendiendo su fuerza de trabajo para generar, en este caso, una actividad, y eso se llaman trabajadores, digamos. Si se le quiere poner otro nombre, digamos, lo que se está buscando en el fondo, el que domina, quitarle el sentido social a la palabra de quien vende su fuerza de trabajo, ¿no? Y obviamente eso deriva en la quita de derechos, obra social, jubilación, seguro, ART, en fin. Creo que este modelo económico, este nuevo modelo económico, conlleva sencillamente la precarización. Digo, si uno empieza a ver quiénes son las personas que están manejando esos Uber, se va a encontrar con que son un montón de trabajadores que lamentablemente han perdido muchísimo poder adquisitivo hace muchos años en este país, o sea, hace 10 años que no paramos de perder poder adquisitivo los trabajadores, y que Uber, Pedido Ya, Didi o las distintas aplicaciones empiezan a aparecer como una alternativa para complementar ese salario. Entonces, cuando uno se toma la molestia para charlar con los trabajadores de Uber, se va a encontrar con que son personas que tienen un trabajo de 8 horas en otros espacios y que tienen que complementar su salario con el Uber. Y terminan trabajando entre 14, 16, 17 horas. De verdad, tómense la molestia de ver sobre quiénes estamos legislando. Digo, porque por un lado es muy importante autorizar la actividad, ¿no? Digo, me parece que es fundamental que nosotros como municipio tengamos legislaciones modernas que se ajusten a las nuevas necesidades de trabajo. Pero también hay un dato de la realidad, digamos, ya existe una legislación, digamos, porque no está penada el transporte de Uber y lamentablemente esta ordenanza no es que viene a aportar luz o viene a ayudar a los trabajadores de Uber o viene a ayudar a los usuarios o incluso a nuestros vecinos y vecinas, que en última instancia es para lo que estamos acá. Entonces, me parece importante hacer esta aclaración. Creo que economía colaborativa es una manera de quitar al trabajador del proceso productivo y, por ende, llevarlo a la precarización. Eso por un lado. Por otro lado, creo que siempre cuando llega una ordenanza, ¿no?, y uno tiene que hacer este trabajo con seriedad, y también creo que las buenas oposiciones mejoran a los oficialismos, digamos, ¿no? Y uno quiere hacer esa tarea porque en última instancia lo que quiere es mejorar la tarea del Departamento Ejecutivo. Lo primero que quiero destacar es, hasta recién hace 20 minutos no teníamos el proyecto de ordenanza que estamos votando acá. Fuimos a comisiones a discutir un proyecto, planteamos las cuestiones que teníamos que plantear, lo que nos parecía ese proyecto, y nos desayunamos después de una reunión de labor que el proyecto había cambiado completamente, fundamentalmente en algo que para nosotros era un punto, que era el tema de los requisitos, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay que darle seriedad a los proyectos de ordenanza y fundamentalmente cuando tratamos de legislar sobre una actividad económica, ¿no? Digo, que eso empieza a establecer ciertas barreras y también ciertas limitaciones. Yo no lo quiero correr por derecha, señor presidente, y a ninguno del bloque oficialista lo voy a correr por derecha, pero creo que el Estado no se tiene que meter con una actividad que ya funciona, que demuestra que es bastante eficaz, porque hace varios años, desde el 2018 en adelante, que viene creciendo. Digo, no veo la necesidad, y más que nada, primero porque no le damos un marco regulatorio, y porque vamos, si se quiere, en contra de lo que ya plantea el Código Civil y Comercial, lo que ya está planteado en la Ley de Transporte. Yo no sé si sabían, pero 3 de febrero es parte de la Argentina, y por supuesto tiene que legislarse a través de sus leyes. Digo, ¿por qué vamos a autorizar algo que no está prohibido? Me parece un poco ridículo. Y si lo vamos a hacer, por lo menos busquemos garantizar mejores condiciones de laburo, mejores condiciones para los usuarios.
vemos cómo le podemos mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, que eso es lo único que importa en este recinto y en estas ordenanzas que estamos votando. Yo no la quiero hacer larga, tampoco creo que haya que ponerse muy crítico en honestamente algo que siento que no cambia en nada. Me parece que en este recinto deberíamos estar discutiendo cuestiones mucho más importantes, digamos, y un montón de proyectos que ha presentado este bloque. Yo no quiero venir con la misma cantinela de siempre, señor presidente, pero la verdad es que hace rato que se vienen convocando comisiones y en las comisiones ni siquiera incluyen los proyectos que ha presentado el bloque. O sea, ni siquiera tenemos la posibilidad de discutirlo en comisión. Fíjese a qué punto hemos llegado de avasallamiento de esta institución que es este honorable consejo. Digo, vienen llamando comisiones de manera unilateral a tratar los proyectos que solo le interesan a ustedes y que en última instancia parecería que siempre tienen un fin comunicativo. Y yo no es que esté en contra del fin comunicativo. Me parece muy bien que el intendente comunique cosas, como por ejemplo que se mudó un banco de La Matanza, trajo su cartera de cliente, ni siquiera construyó otro banco, mientras le cierran bancos en su mismo municipio, ¿no? Como por ejemplo el banco de Sáenz Peña, por poner un ejemplo. Digo, tienen la libertad de hacerlo, digamos. Me parece que tratan de generar una realidad en 3 de febrero a partir de la comunicación que en términos reales no existe. Y es una decisión política. Ahora, lo que me parece mal es que se use este recinto, que se usen las comisiones, que se usen a todos los concejales que estamos acá, que deberíamos estar discutiendo políticas públicas a largo plazo para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, y lamentablemente terminamos discutiendo esta autorización de una aplicación que ya funciona hace muchísimos años en nuestro distrito, que seguramente muchos de los que están acá alguna vez la han utilizado, que jamás han tenido inconvenientes. No tenemos casos de trabajadores de Uber que hayan manifestado que han sido perseguidos por autoridades municipales o autoridades provinciales. Es cierto que ni bien llegó Uber hubo una resistencia fundamentalmente desde los que creían una competencia desleal, que eran los taxistas, los remiseros. Digo, eso en 3 de febrero es una realidad que nos guste o no nos guste, no pasó. Entonces, digo, creo que hay que ser un poco honesto intelectualmente. Digo, a mí me parece que este proyecto lamentablemente no le cambia la vida a nadie, tiene solo un fin comunicativo, que es, miren qué liberales que somos, que autorizamos esta nueva forma de explotación laboral, y no más que eso, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos me parece que, y lo digo de nuevo con honestidad intelectual, nosotros, y lo veníamos conversando en bloque, y adelantar también que vamos a votar, digo, la abstención es una manera de reclamar a través de nuestra manifestación proyectos de ordenanza serios, en donde si vamos a regular y si nos vamos a meter a tocar algo que ya funciona, bueno, toquémoslo para mejorarlo, y si no, no toquemos nada. Digo, creo que ese es un principio con el cual nos podemos regir para tratar este tipo de ordenanzas. Para cerrar, decirles que obviamente nosotros no estamos en contra del progreso, no estamos en contra del futuro. Esto llegó definitivamente para quedarse. Las economías de plataforma definitivamente son una realidad efectiva a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Me parece que hay distintas legislaciones a nivel municipal en la Argentina, es decir, 3 de febrero no es pionero en ese sentido, digo, más allá de que seguramente en términos comunicativos lo quieran decir. Hay distintas ciudades que han regulado esta situación, digamos, me parece que podríamos ver qué de esas ordenanzas podemos tomar. Y bueno, y por todo lo dicho, la idea de este bloque es abstenerse con este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Cana. Señor presidente, buen día. Bueno, ahí ya sabemos cómo va a votar el bloque opositor a esta ordenanza. Para mí sí tiene razón de ser, quiero dejar planteado mi punto de vista, sí tiene razón de ser esta autorización, porque en definitiva surge por dificultades que han tenido los conductores de Uber en algunos controles. Entonces tenemos que dejar plasmado que acá sí se puede trabajar, sí se puede circular y sí se puede utilizar ese servicio con libertad, que es lo que tenemos que prodigar, digamos, ¿no? La libertad de trabajar, como bien nos indicó Hernán Lorenzo como uno de los fundamentos del proyecto. Entonces, sí hay que dejar manifiesto a través de una ordenanza esta autorización, que acá se puede trabajar, se puede circular libremente con Uber. Y, por otro lado, nunca tenemos que perder, pues se habló de los requisitos y
que este es un vínculo privado, con lo cual sí hay un control de requisitos, que lo tiene que hacer, que está en la ley de tránsito, y que en definitiva va a quedar pautado que el auto circule con la BTV, que el conductor tenga la licencia, que tenga el seguro correspondiente en su vehículo. Y de alguna manera, algo que no coincido con el concejal propinante, es que todos los conductores de Uber son trabajadores. Pero lo digo en el sentido de que normalmente son propietarios de los autos, no es que toman a una persona para hacerlo en su mayoría, ¿sí? ¿Qué buscan con eso? Obtener una renta adicional o bien que sea esa su fuente de ingreso principal. Pero la mayoría son sus propios autos puestos a disposición de la aplicación por decisión propia de la libertad. Y también me parece que sí ayuda a los vecinos y vecinos, porque en definitiva son más vecinos que van a poder circular con tranquilidad de los autos que están utilizando, que acá no van a tener una dificultad en el momento que le cortan un viaje y tengan que cambiar porque no lo dejan seguir circulando, o que sean ellos mismos quienes adopten la modalidad de trabajar con sus autos en Uber. Creo que fomenta la libertad, fomenta la competencia, y en ese sentido, normalmente entre libertad y competencia todo siempre va un poco mejor. Así que quería dejar manifiesta mi posición y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Muñoz. Bueno, si tomamos como un suplemento lo que es la aplicación, estamos equivocados. Porque hay muchísima gente que vive de eso y es el sueldo con el que mantiene su familia, trabaja 8 horas arriba de un Uber y realmente lo toma como un trabajo principal y no solo como un suplemento. De hecho, hay gente que cambia de trabajo, deja sus trabajos actuales, emprende, compra un auto y baja la aplicación y empieza a trabajar eso porque le da más ganancia que los trabajos actuales. De hecho, nosotros en la última sesión acá hemos tenido gente quejándose por lo que ganaba, que yo estoy segurísimo que si esa gente se anima, emprende, invierte en un auto y se baja una aplicación va a ganar el doble de lo que gana, ¿no? Pero bueno, hay que estar 8 horas manejando arriba de un auto. Así que bueno, en eso yo creo que el contexto que están manejando, lo que se está diciendo, están equivocados. Hay muchos que lo toman como un trabajo fiel, que sirve, que suma. Yo lo hago, sé las ganancias que trae y estoy segurísimo que una familia puede vivir con un trabajo de Uber, sin duda. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Granzurger. ¿Perdón? Para una aclaración Sí. al concejal propinante Muñoz, bueno, le agradezco que hable de trabajadores, está bueno. Quiere decir que esta sesión sirvió para algo. Eso por un lado. Por otro lado, está claro que él desconoce, porque recién acaba de referirse a los trabajadores municipales. Bueno, había quedado muy claro ese día que tuvo ese exabrupto mediático cuando habló de los trabajadores municipales, que no conoce la realidad de los trabajadores de nuestro distrito, nuestra municipalidad. Le informa al señor Muñoz, ya que estamos, y esta es una sesión que nos va a servir para aprender a todos, que la mayoría de los trabajadores municipales que tienen acceso a autos ya están trabajando de Uber. O sea, eso es una realidad, que ya está pasando, porque lamentablemente se pagan sueldos de miseria en este municipio, producto de la subejecución que ustedes generaron en el último presupuesto y lo vimos en la rendición de cuentas, es decir, tuvieron una decisión política, teniendo presupuestado aumentarles más a los trabajadores, decidieron no hacerlo. No me haga así, señor presidente, pues sabe que lo que estoy diciendo es verdad y si no, no se pelee con el dato, lo único que le voy a pedir, nada más. Entonces, para aclararle al señor... que tiene rendición de cuentas para hablar del tema. Digo, recuerdo algo que ya se dijo, está la versión taquigráfica, yo para no tener que molestar al taquígrafo se lo estoy recordando de manera oral. Entonces, nada, aclararle al señor Muñoz que eso es una realidad que ya pasa en el municipio del cual él es parte, digamos, porque él es oficialismo, digamos, es parte de esa decisión política de pagarles menos a los trabajadores y empujar, lamentablemente, a los empleados municipales a tener que realizar otro tipo de actividades en donde no tienen reconocidos sus derechos laborales, como pasa en estas economías colaborativas o economías de plataforma. Nada más, gracias, presidente. No empiecen a conversar entre concejales. 1000 veces les digo, esto no es un café. Ya está. ¿Qué va? Está bien, sí, lo nombró, por eso le voy a dar la palabra porque lo nombró. Yo invito justamente, como decía, que los empleados municipales también trabajando Uber, bueno, pueden presentar su renuncia, trabajar más horas de Uber, van a ganar mucho más de lo que están ganando acá. Sí, concejal Chávez. Sí, señor presidente, la verdad que ya esto de parte del concejal Muñoz me parece un total insulto hacia los compañeros municipales y hacia todo el país,
porque está diciendo que la gente deja su trabajo para trabajar en Uber. O sea, ¿en qué país vive? ¿En el país de la maravilla? ¿Vive en Disney? ¿No sabe que milita en un partido político donde la motosierra está dejando no sé cuánto, ya perdí la cuenta de desempleados en el país? Por favor, no nos hagamos los distraídos. ¿Cómo un trabajador va a dejar de trabajar en una fábrica o en algún lugar u otro, como un municipal tiene que renunciar para trabajar en Uber? Los echan, no deciden trabajar de Uber. Concejal Muñoz. Gracias. Gracias. ¿Ahí? Ah, sí, concejal Bondaruco. No, lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de datos no hay que ir a buscarlo a Wikipedia. Por lo menos vayan a citra.org para entender más o menos de qué estamos hablando, porque justamente una de las cuestiones fundamentales respecto de los trabajadores de plataforma es que no se cuenta con los datos verdaderamente de cuántos son los trabajadores activos. Pero bueno, eso para sumar a la discusión, porque si no empezamos a tirar cuestiones que creemos muy desde lo precario y lo informal, entonces creamos teorías que nada tienen que ver con los datos de la realidad. Hay que estudiar un poquito más. Respecto de la situación de la ordenanza, a ver, me parece que hay que poner en estado de contexto en el que se da esta creciente forma de trabajo, que no es nada más ni nada menos que en algún punto una forma de trabajo mucho más precarizada, ¿no? Sin servicios sociales, en un contexto de creciente crisis económica. Alguien lo mencionó, creo que el concejal, miembro informante del oficialismo, dijo que habían empezado hace algunos años. Sí, claro, empezaron a aumentar y a proliferar las plataformas, este tipo de plataformas en la época del presidente Mauricio Macri, donde la crisis y el desempleo informal creció muchísimo, ¿no? Y hoy está sucediendo lo mismo. Y si queremos ir un paralelismo un poco más atrás, en los 90, los taxis y los remises eran una forma de salida laboral rápida para quienes se quedaban sin trabajo. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Después decir que estamos a favor de los trabajadores, del trabajo, de la libertad del trabajo y de todo eso, porque seguramente algún recorte medio malicioso va a decir Fuerza Patria o los cucas están en contra de la generación de empleo, y no es así, señor presidente. Lo que sí me llama poderosamente la atención respecto específicamente de esta ordenanza es que pasamos desde este recinto de solo votar beneplácitos a tratar de votar ordenanzas que modifiquen el orden de lo nacional o de lo provincial, porque la Constitución de la Nación establece cuál es el orden de la normativa y el peso de la normativa específica. Tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales y luego las disposiciones y reglamentaciones de lo local. Y estamos haciendo, a partir de esto, alguna especie de modificación de esa normativa que debería ser claramente nacional. ¿Qué creo con esto? Que debería esto ser un proyecto de comunicación en algún punto, porque nosotros no legislamos sobre esta materia, es competencia del orden nacional y del orden provincial, entonces por ahí deberíamos haberle pedido a los legislativos de la provincia o de la nación que sean ellos quienes definitivamente tomen este tema, que sí es parte de una realidad en Argentina, como en otros países, y puedan hacer una legislación acorde, porque hay varios motivos por los que no hay legislación específica. Se discuten, entre otras cuestiones, cuáles son los tributos que estas aplicaciones van a dejar en la Argentina, para que después podamos hacer obra pública, para que después lo podamos llevar a la educación, a la salud. Por algún motivo, esta actividad todavía no tiene una normativa del orden de lo nacional. Después, esto es algo más de lo que venimos viendo en el último tiempo, ¿no? El único sentido de esta ordenanza es la de crear
el sentido de disputa de esa famosa batalla cultural, que no es nada más ni nada menos, o que no termina nada más ni nada menos que en un video del intendente diciendo vengan todos los Uber, los Didi, los Cabify a 3 de febrero que ahora van a estar autorizados en algún punto, ¿no? Lo mismo que ya pasara con las habilitaciones gratis. Vinieron algunas pymes a las que sí, la tasa de habilitación no se le cobró, pero el resto de los trámites se le cobraron y realmente tenemos testimonios, ya lo vamos a ver en alguna otra instancia, de que los pymes dicen, la verdad es que habilitar en 3 de febrero no es gratis. Yo le quiero adelantar a los trabajadores de este tipo de plataformas que van a tener la misma desilusión que tuvieron muchos pymes que eligieron a 3 de febrero, porque esto, en definitiva, no tiene ninguna consecuencia verdadera sobre la vida y el trabajo de aquellos que decidan utilizar estas plataformas. Y bueno, como dijo también mi compañero propinante, es tan rara esta ordenanza, tiene tantos grises que hasta hace unos minutos no teníamos el texto final, ¿no? Por eso mismo, porque buscamos los sentidos, porque seguramente habrán discutido entre ustedes de la misma manera en que lo hicimos nosotros, ¿no? Estamos en contra, estamos a favor, ¿qué pasa? Cuando la cosa no está clara es porque no está ordenada, ¿no? Entonces yo creo lo mismo, retomando. Sí estamos a favor de los trabajadores, sí entendemos que este tipo de actividades se dan en contextos de precarización laboral, en contextos de crisis. Sí, también entendemos, soy una persona con una profunda mirada desde el Estado, que el Estado debe regular, sobre todo actividades económicas, pero también creo que en esta instancia el único sentido que tiene esta ordenanza, muy descalzada de la normativa nacional y de la provincial, es crear alguna especie de sentido para salir en algún momento a hacer cierta publicidad engañosa de vengan a 3 de febrero que la actividad está autorizada. No podemos prohibir lo que en algún punto está permitido y por eso, señor presidente, mi posición también es la abstención. Bien, muchas gracias. Bueno, no tengo más oradores, vamos al cierre de presidencias. ¿Sí? Concejal Achille. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, un poco haciendo un paralelismo, pero me parece que había algunos datitos, algunos detalles que me parecía que estaba bueno aclarar. Obviamente las aplicaciones y la gente trabaja hace años con Uber, ¿no? Y ya se lo deben circular por 3 de febrero, lo usamos, lo vemos, creo que todos estamos al tanto de eso. Por eso me parece que medio no tiene mucho sentido esta ordenanza. En primer lugar, porque en la ordenanza no dice nada. Dice que los autos pueden circular con la documentación que circulamos habitualmente por todo el territorio nacional. No dice más que eso. Después habla de una parte de reglamentación que se van a tomar 90 días. La verdad que a veces lo que no entiendo es por qué no hacen al revés. Porque primero no reglamentan, lo traen, lo vemos y lo votamos, ¿no? Porque en realidad lo único que decimos ahí es que un auto va a poder circular con una cédula azul o verde, o ahora ya no tiene color, pero con la cédula de auto, el registro y la BTV y el seguro, pero después no, ya eso ya está, ya lo sabemos, es lo que hace cualquier persona que circula con un vehículo para circular por cualquier lugar del país, no solamente porque en realidad en algún punto pareciera, con algunas ordenanzas que estamos tratando, algunas, no sé si poner ordenanzas, sí, me parece demasiado llamarles, porque pareciera que estamos armando como la República Separatista de 3 de febrero, porque votamos el antibloqueo, votamos cosas que sabemos que son inaplicables, que terminan siendo una acción de campaña, termina siendo un poco a ver cómo contamos algo que quisiéramos que pase o que pensamos que va a pasar, que la verdad tampoco creo que le interese mucho que pase. La verdad le interesa armar algún video o algo y contarlo. Sin duda, a ver, yo no estoy, obviamente, en contra del trabajo, creo que ninguno de los que estamos acá estamos en contra del trabajo, que la gente trabaje y me pone contento que haya nuevos métodos. Obviamente el mundo se va modernizando y es otro mundo. La verdad que las leyes laborales también entiendo que en algún punto se van a tener que actualizar porque el mundo es diferente. Es diferente, existen bien, como dijo el concejal Lorenzo, los celulares, bueno, un montón de cosas que no existían y hay otra dinámica también de las personas. También hay que entender, ¿no?, que la situación actual que está pasando en toda Argentina con las políticas públicas, lo digo como industrial pyme, es entendible y es sin duda, no podemos tapar el sol con las manos, entendemos que la gente no le alcanza la guita y que tiene un trabajo
tiene que hacer Uber para poder sumar, algunos que no tienen y trabajarán, no creo que 8 horas, porque la verdad que si trabajarían 8 horas, con los que yo hablo y cuando los tomo me pongo a charlar, trabajan muchas más horas y me parece bien, se gana el pan del día, está bueno, es una herramienta, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Lamentablemente con estas políticas industriales y para darle un poco de dato y para no hablar, como bien dijo Jimena, no hablar por hablar, para que tengan una idea, y lo vuelvo a repetir, más o menos cerraron 15.000 pymes en lo que va de estos 2 años de gobierno del presidente Javier Milei y se perdieron alrededor de 600.000 empleos formales en blanco. Así que debe haber 1 millón de personas que se quedaron sin trabajo. Y usted lo sabe bien, señor presidente, con esta nueva pedido de que sumen currículums a la página municipal, según los datos que tengo yo, se sumaron más de 20.000. Entonces me imagino que no debe ser gente que está chocha por laburar en Uber, que no está mal, es una herramienta y está buenísimo. Pero la gente quiere un trabajo, de verdad, vivir, poder llegar a fin de mes, poder pagar su servicio y creo que poder tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Pasar, no tener que salir del laburo, subirse a otra cosa, pero bueno, es la situación actual. Por eso yo la verdad que les digo, si quieren, para no ir perdiendo tiempo, porque si no llegamos 10 años tarde, como esta ordenanza, por ahí podemos empezar a laburar la del parripollo, que como viene la mano, en cualquier momento vamos a terminar con el parripollo. El pádel hoy sigue siendo algo, pero ¿se acuerdan en los 90 estaba el parripollo? Bueno, empiezan a meterla, así el intendente para la campaña hace algo con el parripollo, que creo que eso va a ser una novedad que va a llegar, porque me imagino que por ahí que van a decir que la gente está chocha de tener un parripollo. Así que bueno, señor presidente, y un detalle más con respecto a esto, que me parece que es importante, como ustedes siempre hablan de las tasas municipales, y me gustaría, algunos de los concejales que hablaban antes, principalmente Muñoz, que también entienda que, a ver, yo y todos los pymes que estamos en 3 de febrero y tenemos las actividades que tenemos que contarlas y nos cobran, digamos, pagamos tasas. ¿Por qué? Porque en realidad pareciera que pagar tasas está mal. Pero yo también quiero contarles a todos que este municipio funciona porque los vecinos pagan sus tasas y pagan las empresas pymes, pagan su seguridad e higiene. Entonces digo, es importante porque estos vehículos no van volando, no andan en una nave espacial, son vehículos que andan en las calles. Y esas calles, como ustedes lo están haciendo ahora, después de 4 o 5 años o 10, sin gastar un mango en arreglar calles, bueno, ahora empezaron a arreglar calles, obviamente, viene la campaña, hay que tapar los cráteres y los pozos que hay en 3 de febrero, pero lo hacen con dinero que pagan los vecinos y que pagan también las pymes, ¿no? Entonces también pareciera que, porque escucho a concejales que dicen, no hay que pagar nada, y la verdad que, digamos, el municipio, las luces que andan y las calles que están rotas, pero hay algunas se arreglan con plata que paga la gente, pagamos nosotros cuando trabajamos, cuando compramos algo. Entonces también hay que ser claro, porque si no pareciera que esos Uber que van a andar dando vuelta, o otra aplicación, decimos Uber o lo que sea, andan por calles concretas, de verdad, que necesitan mantenimiento, que en 3 de febrero le falta y mucho, pero también entendemos que necesita pagar algo. Así que yo creo que tampoco es una competencia desleal, sino el verdulero paga y el del Uber no paga, que es lo que está pasando. Entonces eso me parece que entiendo que es una nueva tecnología, entiendo que hay que buscarle una vuelta, que no es fácil, porque no es que es el único municipio ni nación que está viendo cómo reglamenta este tipo de nuevas tecnologías. Pero lamentablemente las calles hay que arreglarlas, hay que invertir plata, entonces necesitamos, me parece, que todos cumplan con su pequeña parte. El kiosco, el de la farmacia y también el Uber. Que sin lugar a dudas para el municipio esta ordenanza es sencilla, es fácil, no tiene costo. Lo único que va a hacer va a decir, vengan a trabajar, listo, chau, no va a tener ningún costo fiscal, el municipio no le cobra nada hoy, no le va a cobrar nada mañana. Pero me parece, y estaría bueno, como ya vino la empresa, una empresa importante a invertir en 3 de febrero, y me parece genial que allá venga Mercado Libre y muchas más inviertan en 3 de febrero, la verdad que me parece que es importante también que hagamos apoyo de verdad. Yo no quiero un mundo del Uber. La verdad que no creo que estaría bueno, vivamos de Uber y de Didi, que el mundo resuelva eso. Quiero empleos de verdad, quiero generar valor agregado, señor presidente. Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que apuntar. Que hoy es una salida laboral y que es un parche para el que, como está la situación, sin dudas. Pero me parece que tenemos que apostar de verdad. Por eso me gustaría que algún día, si podemos, si tienen un rato, en este Consejo Deliberante, por ahí tratemos ordenanzas, por ejemplo, la de promoción industrial que yo presenté con nuestro bloque, para tratar de apoyar de verdad a las pymes de 3 de febrero. Digo de verdad porque hoy apoyamos a una empresa y está buenísimo que venga a 3 de febrero, no le cobramos parte de su tasa municipal de seguridad e higiene, pero creo que todos los que están en 3 de febrero la están pasando mal. Por ejemplo, un vecino nuestro, que fui hace poquito, me dice, me están corriendo por pagar 2 millones de pesos de seguridad e higiene, estoy por cerrar a fin de año porque no tengo laburo, y por ahí una empresa que le está yendo muy bien y está buenísimo que le vaya bien, no estamos en contra de eso,
le condonamos una parte importante. Como también pasó en un momento con Peugeot, también pasó acá. Tuvimos más de 10 años cobrándole la mitad de la tasa de seguridad y higiene. Que usted sabe que para el municipio de 3 de febrero esa parte de tasa es muy importante para poder pagar los sueldos y poder hacer mantenimiento en nuestro distrito. Así que me gustaría mucho eso, señor presidente, que tratemos de realmente generar valor agregado en 3 de febrero. Y para cerrar, como le digo, si le parece, y seguramente lo vamos a ver, yo no sé si pasa de hoy o de mañana, veremos el videíto del señor intendente contando esto con bombos y platillos, que sabemos que es más, ¿cómo es? Supuestamente, no, digamos, no es menos impuestos, más trabajo, sino yo espero que sea menos marketing y más trabajo de verdad, señor presidente, en 3 de febrero, porque realmente la situación está complicada. La verdad que uno se cruza, así que le pido por favor que tratemos de votar. Si a usted le parece y me gustaría, ordenanzas, por ejemplo, las que pudimos presentar con respecto a la promoción industrial, que me parece que sería valioso para todos los que hoy la están necesitando de verdad. No porque estén ganando más, estén ganando menos, porque es mucho en el camino que se están quedando, señor presidente. Así que nosotros, sin lugar a dudas, estamos a favor de los de Uber, a favor de los que laburan, sin duda. Si pone un parripollo, yo estoy a favor también. Me parece que es mucho más importante que laburen de algo antes que no laburen. Así que es el único camino, es el trabajo, y es por ahí, señor presidente. Así que vamos a estar acompañando, como bloque, creemos que esta ordenanza tiene muchas falencias, por eso por ahí nos vamos a abstener, como bien dijo Maxi, pero siempre del lado del que labura, sin lugar a dudas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora sí, no tengo más oradores, hacemos el cierre con los presidentes. Fernando no. A todos y a todas. Con franqueza, la verdad que los compañeros de nuestro bloque que han hecho uso de la palabra han clarificado muchísimo nuestra posición, con miradas complementarias inclusive, y el resto de los compañeros del bloque también tenemos miradas complementarias, puntos en común, y cuestiones que se pueden destacar más o se pueden destacar menos. Así que simplemente dejar algunas cosas claras, digamos. Sobre todo para la comunidad que nos esté mirando, para los vecinos y vecinas que viven en 3 de febrero y que obviamente se sienten comprometidos con esta situación, para los vecinos y vecinas que trabajan con plataformas digitales para intermediación de la posibilidad de transporte de personas, etc. En primer lugar, en ningún momento, porque sentí en la sesión que había un momento en donde nos querían llevar a que si votás a favor o en contra de esta ordenanza, estás a favor o en contra de este trabajo. Dejar claro que eso no es así de ninguna manera, que eso no está en juego a través de esta ordenanza. Que el bloque nuestro se expresó claramente sabiendo y conociendo que con un montón de particularidades que hay que estudiar y profundizar muchísimo más, entendemos que esta es una herramienta y posibilidad más de trabajo, que conocemos y tenemos claro, y nuestra filosofía y nuestra mirada está muy vinculada con los derechos del trabajo, y que obviamente somos absolutamente proactivos a que inclusive el ordenamiento laboral en el sector privado contenga y articule una serie de derechos fundamentales que han tenido que ver con los derechos del trabajador y de la trabajadora. Trabajo en blanco, bien remunerado, aguinaldo, derecho a vacaciones, derecho a huelga, etcétera, etcétera. Condiciones de trabajo, equipamiento, depende de donde se lleve adelante, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de que conocemos perfectamente, no somos nosotros los que hemos denostado sistemáticamente que hay una nueva modalidad que crece en el mundo, no en Argentina, y que está totalmente vinculada con el trabajo que acá se denominó colaborativo, pero que tiene que ver con el emprendedurismo en algún punto. Muchos emprendimientos, muchos emprendedores, muchas otras organizaciones, inclusive representaciones gremiales de esos colectivos, han sido denostadas por el modelo que hoy gobierna este país, y ahí tenemos una diferencia porque nosotros siempre somos conscientes de que inclusive en la tarea de referencia sindical
respecto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sean cuentapropistas, emprendedores, o se organicen de una manera más formal en la economía, es central y muy importante. Y que dejar todo librado al libre mercado lo único que hace es beneficiar cada vez más a los que más tienen y retrasar mucho más a los que la vienen peleando. Dicho esto, sí, evidentemente en la conversación legislativa asumimos que hay una decisión o una definición o una iniciativa de trabajar sobre esta agenda. Lo que consideramos en primer lugar, independientemente de valoraciones más subjetivas, pero que para nosotros son valiosas, es que objetivamente es un elemento legislativo que tiene muchos grises, que busca, en palabras del miembro informante, ordenar algo que asumimos es valioso, que nos hace ruido y nos genera cierta contradicción, en este caso, digamos, tal vez asumir que futuros gobiernos puedan querer desconocer eso, pero mientras tanto, en la conversación legislativa nos hace ruido pensar que puede haber un desajuste entre lo que piensa el intendente y lo que pueden pensar sus colaboradores políticos, autoridades de gestión intermedia, subsecretarios, secretarios, directores, que puedan tener una línea distinta, y asumimos que este proyecto es un proyecto que es bancado por el intendente Valenzuela, con lo cual, obviamente, si hay una línea clara de trabajo, a los trabajadores de plataformas de transporte digital no deberían incomodarlos, porque con el solo hecho de asumir la normativa vigente sin que haga falta tener ordenanza de autorización, los trabajadores que cumplen la normativa que se propone para cualquier motovehículo o vehículo en la calle, licencia de conducir, BTV, seguro, etcétera, están contemplados y no deberían ser molestados en nada, más que eso, digamos, porque así lo indica el sistema y así funciona esto, digamos, ¿no? Porque todavía hay ausencia de normativa nacional y provincial, porque es lógico y coherente que haya un ordenamiento provincial y nacional de esto, porque aún conociendo que otras provincias hayan o ciudades hayan legislado sobre esto de una manera o de la otra, necesitamos que la provincia de Buenos Aires dé un paso adelante en esto y que el país trabaje sobre esta agenda, y mientras tanto esas personas puedan trabajar como corresponde, y porque hay un montón de desafíos que nos hacen creer que al final del camino, como les decimos siempre, hay una voluntad excesivamente politizada de mostrar una voluntad que la verdad no se expresa en la realidad con esta ordenanza. No alcanza, es muy básica en su articulado, es demasiado básico lo que propone. Cuando nos explicaron entendimos el criterio de autorización, pero con ese criterio habría que autorizar en 3 de febrero un montón de otras cosas y tendríamos ordenanzas de autorización para muchas cosas todo el tiempo, sistemáticamente. Y entraría en una ironía que por lo menos hoy elijo no tomar en mi alocución, digamos, pero podría ser hasta gracioso comentarlo, porque como se autoriza esto, se podrían autorizar un montón de otras cosas que en definitiva están permitidas porque la norma funciona de esa manera y porque las definiciones que plantea el artículo 2 de la ordenanza son claras, y porque si se quiere cambiar cómo funciona el sistema de plataformas, se tiene que hacer desde otro lugar. Y luego de eso nos encontramos con un artículo que nos deja el mismo sinsabor que nos pasa casi siempre, que es la posibilidad de que haya una reglamentación donde
nosotros decimos, queremos autorizar para que el Ejecutivo Municipal o algún funcionario municipal o algún gobierno de antemano no pueda cambiar determinada cosa, no pueda avanzar de determinada manera, o conocemos el antecedente de que en los operativos de la calle los están molestando, los están importunando, les están solicitando otras cosas, no sé cuáles, digamos, pero pareciera que hay algo ahí que esto ordenaría, digamos, pero después a nosotros se nos abre otra disquisición, que es que el artículo 5 de la reglamentación nos deja a merced de votar hoy una ordenanza afirmativamente sobre la que respecto de proteger a estos trabajadores y estas trabajadoras estamos en un todo de acuerdo, pero que luego de eso va a terminar proponiendo que el Ejecutivo Municipal y no el deliberante, sin ningún tipo de antecedentes, sin ningún tipo de trabajo previo, sin ningún borrador que circule, sin ninguna reunión que nos explique, sin ningún esquema de articulado más propio, sin ninguna cosa que luego puede reglamentarse de alguna manera u otra en el marco de también límites que nos dan las normativas que se mencionan en la ordenanza del Código Civil y Comercial, de la Ley Nacional, etcétera, etcétera, y del vacío de normativa específica para esto a nivel nacional y provincial, cambien el espíritu de esta ordenanza. Lo cambien, al final lo puedan cambiar, al final lo puedan modificar, al final puedan agregar cosas. Nos ha pasado en otras oportunidades con otras cosas también donde hemos reclamado que ese artículo entendemos que hay que ponerlo para futuras cuestiones, pero bueno, no somos nosotros el oficialismo, no gobernamos el Ejecutivo, con lo cual no estamos en la discusión interpoder legislativo-ejecutivo para saber qué piensan. Y en muchas cosas, además, en la práctica cotidiana no coincidimos, no compartimos, no tenemos la misma agenda de prioridades. Cito, por ejemplo, como algo taxativamente significativo, digamos, nadie, ninguno de nosotros de este bloque hubiera estado, se hubiera prestado, hubiera puesto su cuerpo, hubiera reconocido y hubiera valorado como algo supuestamente positivo que se utilice algo que en este recinto hemos tenido la voluntad y el coraje, los 24 concejales, de defender como una política de Estado que nos involucra a todos, que es importantísima, que reconocemos, que tiene una sesión especial y un montón de cosas más, para supuestamente hacer una ironía donde, de la misma manera que en algún momento en esta Argentina se planteó nunca más la desaparición, la tortura y, digamos, la situación de una cuestión en Argentina tristísima, se aplique como sinónimo o como metáfora para desaparecer al kirchnerismo. Entonces, sobre eso y con el intendente Valenzuela paradito ahí, con un buzo de egresados, digamos, es que a nosotros nos para en otro lugar, presidente, ¿me entiende lo que le quiero decir? Directamente, no tenemos garantía de algunas cuestiones vinculadas con todo eso. Así que, en línea con respetar profundamente a los trabajadores que o eligen como primer y único trabajo esto, o suplementan con esta tarea cuentapropista a través de su decisión un sueldo, o que reemplazaron un trabajo que perdieron y salen a dar la pelea, dándoles nuestro reconocimiento, sabiendo que es valioso intentar encontrar la manera de ocuparnos de eso, reconociendo también que hay una tensión histórica con quienes son reconocidos como trabajadores del transporte público, en el caso de los taxis y los remises, más otras cosas más, pero entendiendo que hay un debate en la Argentina pendiente al respecto, difícil de llevar adelante, que la provincia de Buenos Aires no está exenta de eso y mucho menos 3 de febrero. Sabiendo que eso es importante, pero parándonos desde un lugar donde no tenemos ni más urgencias ni menos urgencias que ser parte de un debate ordenado, de coherencia, de poder implementar ordenanzas que verdaderamente sirvan para que la comunidad que trabaja en estas plataformas pueda tener un beneficio, habiendo conversado ayer en los mejores términos, quiero decirlo, como hace mucho tiempo no sucedía, y hasta entendiendo que
esta se convierte casi, y si me equivoco en mis palabras pido disculpas, pero creí haber entendido casi en una especie de ordenanza volante que engloba per se automáticamente a todos sin ningún otro tipo de cuestión más que los autorizamos y que ya están autorizados y que todos los que se manejan en esto quedan automáticamente autorizados y que cuando consultamos inclusive van a tener algún tipo de registro o algún papel o alguna documentación en plataforma digital, es como una autorización global al método y al sistema. Nosotros en esta oportunidad preferimos abstenernos de votar, por un lado, una ordenanza que creemos y sentimos es totalmente incompleta y enuncia una voluntad que, como se mencionó anteriormente, se podría haber comunicado de otras maneras y en la práctica se puede mostrar en la gestión del Ejecutivo Municipal de otras maneras. Y además, como segundo punto, nos preservamos de caer en la trampa de terminar siendo nosotros funcionales a un esquema de decisión legislativa que seguimos sosteniendo está más vinculado con la modalidad de campaña política, enunciativa, de voluntades y de cuestiones que en definitiva en la práctica no terminan de resolver absolutamente nada y que a nosotros no nos interesa resolver de esta manera porque entendemos que el Consejo Deliberante tiene que resolver estas cosas de otra forma, llegado el caso, con otro nivel de debate, de profundidad y otras cuestiones. Entonces, por un lado, siempre corremos con la lógica de que parece que nos oponemos ideológicamente porque sí algunas cosas, eso no es cierto. A nosotros nos gusta enraizar cuestiones que verdaderamente en la práctica sean comprobablemente funcionales al objetivo que acá se está planteando. Y por otro lado, si no, nos ha pasado la experiencia y la tenemos y la sostenemos, de que supuestamente convalidamos cosas porque son maravillosas cuando no queremos que eso sea de esa manera. Y cuando verdaderamente creemos que ese no es el camino para ordenar esta agenda. Que el camino para ordenar esta agenda es debatirla con otros niveles, ver cómo se lleva adelante, trabajar sobre determinadas cuestiones y luego tomar decisiones y armar un cuerpo normativo llevado el caso a nivel local que tenga un raigambre provincial, que tenga una apoyatura nacional y si no, mientras tanto, regirnos por las mismas normas que se mencionan en la ordenanza, que están vigentes y que para contratos entre privados funcionan como corresponde, como cualquier persona que la quiera hacer funcionar. Así que, discúlpeme si me extendí demasiado, esa es la posición de nuestro bloque, nos vamos a abstener y nos vamos a abstener, y termino con esto, pudiendo decirle a la comunidad que estamos absolutamente a disposición siempre para trabajar en lo que necesiten y que si en algún momento, independientemente de esta autorización, sufren algún tipo de atropello por algún tipo de esquema vinculado con los operativos de calle, ya sea por fuerzas nacionales que hay en 3 de febrero, como la Gendarmería, por fuerzas provinciales que hay en 3 de febrero, como la Policía Bonaerense, o por operativos mixtos, donde los que aborden esa situación sean los agentes de tránsito de los equipos municipales, cuentan con nosotros incondicionalmente para estar a su lado, apoyando, denunciando y haciendo lo que hay que hacer para que mientras no haya una normativa que prohíba esto, esos trabajadores de las comunidades y plataformas puedan ejercer su derecho a trabajar con total libertad, pero por sobre todas las cosas, con los derechos que los asisten como personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Lorenzo. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero repasar algunos puntos que se estuvieron en debate. En primer lugar, quiero hacer una consideración también personal y de trabajo, que como dijo el concejal Levandi, hemos
ayer tenido una conversación acerca de esta ordenanza en profundidad y han tenido una predisposición de conocer hacia dónde apuntaba, y la verdad que ha sido fructífero y, como dijo, hacía mucho tiempo que no teníamos ese tipo de diálogo. También en la reunión de comisión han traído una propuesta que ha sido incorporada en la ordenanza para darle también mayor certidumbre, que tiene que ver que esto tiene alcance también para las motos, para los motovehículos. Quedó incorporado en el inciso que define el automóvil o el automotor que se va a utilizar. Esto para que vea también la honestidad intelectual que tiene este bloque a la hora de discutir los temas, y siempre con la actitud de poder enriquecerlo y que sea aún más beneficioso. Dicho esto, se ha dicho que la plataforma nace, permite, primero para ordenar mi cierre, voy a hacer un repaso de los puntos que se estuvieron debatiendo para aclararlos y luego haré mi cierre definitivo. En esos puntos de aclaración han hecho una comparación, han hecho una inferencia, una correlación, se dice a veces, entre la aparición de las plataformas y el gobierno de Mauricio Macri. La verdad es absolutamente sorprendente. Si el gobierno de Mauricio Macri generó este tipo de plataformas que vienen de Silicon Valley, bueno, fue un gran gobierno, entonces quiere decir que promovió la innovación y el desarrollo. Pero hay veces que es muy forzado traer ciertos silogismos, cuando en realidad esto nace en el 2009, además, por otra parte, y que sí, por supuesto, tuvo su mayor desarrollo a partir del 2016. También hubo un tema que se trajo al debate y me parece importante rescatarlo, el tema de las competencias y para poder legislar acerca de esta cuestión. Acá hay tres partes fundamentales en este desarrollo de la actividad. Por un lado están las plataformas, por otro lado está el transportista y por otro lado está el usuario. Las cuestiones referidas a las plataformas, eso es competencia del gobierno federal exclusivamente. Nosotros no podemos legislar acerca de establecer condicionamientos y requisitos a la plataforma, de qué ofrece, de cómo lo ofrece, etc. Esto es importante porque a la hora de estudiar en profundidad el tema de los requisitos, ya de movida hay que dejarlo de lado por una cuestión de competencias. Por lo tanto, lo que sí hemos trabajado es en nuestras atribuciones, por eso que en el proyecto de ordenanza están citados los artículos de la Ley Orgánica Municipal, que es en definitiva en el marco en el cual nosotros nos podemos manejar, y ahí sí hacemos hincapié en las autorizaciones, las habilitaciones como tenemos en otro tipo de transporte, y en eso es en lo que hemos legislado. También se ha hablado mucho acerca del trabajador, de la precarización. Bueno, eso es el mundo del derecho laboral, que nada tiene que ver con esto. Por eso me tomé el trabajo, cuando hice la introducción del tratamiento de esta ordenanza, en explicar qué significa el modelo de economía colaborativa o economía de plataforma, que se lo tomo también porque así lo describe la doctrina, que tiene que ver con la libertad que cada ciudadano tiene en la Argentina de poder hacer uso de sus bienes y de su persona para poder generar un ingreso. En ese sentido no tiene nada que ver con tema de relación laboral, ni de derechos laborales, ni de precarización, ni de ningún otro tipo. También es importante destacar algo que han planteado acerca de una posible idea de aplicarle tasas a la actividad, por lo que acabo de describir recientemente, que tiene que ver con disponer de tu propio patrimonio y de tu propio tiempo para poder generarte un ingreso extra. Bueno, señor presidente, justamente estas actividades que generan ingresos, y en el fondo son ingresos que se vuelcan a la actividad económica, y en ese ingreso a la actividad económica es la que termina generando la tributación, luego que va a ir a la mejora de la infraestructura por donde se desarrolla la actividad. Si le vamos a pedir que además tributen, lo que vamos a hacer es restringir ese ingreso a la actividad y por lo tanto vamos a tener menos actividad económica. Ese es el sentido. Y también quiero aclarar algo, porque también se planteó en términos de duda. Estas actividades tributan a nivel nacional, tienen el IVA digital, que son lo que tributan las plataformas. Y aquellos particulares, emprendedores y autónomos que ejercen la actividad, algunos tienen
el pago del monotributo, con el cual también tributan. Y después el tributo al consumo directo que tienen el desarrollo de la actividad, combustible, renovación de vehículos y todo lo que puede consumir en el ejercicio de la actividad. O sea que mire de qué manera indirecta, si usted quiere, aporta este desarrollo de la actividad a los recursos que necesita el Estado para la mejora de la infraestructura. Por otra parte, también me parece importante plantear la cuestión de la reglamentación, que hubo 3 concejales que lo trajeron. He notado una particular inquietud en la reglamentación, en esta ordenanza en particular, cosa que generalmente es un artículo de forma que está en todas las ordenanzas. Y es cierto lo que decía el presidente del bloque opositor, de que la regulación podría llegar a desnaturalizar los principios que tiene la ordenanza. Bueno, ese riesgo está en toda la normativa y yo he expresado acá que viene sucediendo incluso desde la reglamentación de la Constitución Nacional. Esta es una norma que justamente trae y rescata el principio de liberalización del desarrollo económico. Justamente lo que permite es facilitar y dar certidumbre para que suceda la actividad económica, no para prohibirla. Y esa reglamentación, la manera que tenemos los concejales para limitar ese riesgo, es justamente legislando en la propia ordenanza. Todo lo que queda en la ordenanza es lo que le quitamos a la autoridad de aplicación para que pueda legislar en nombre propio, en nombre del pueblo a quienes representamos. Y ahí sí es muy importante el trabajo que tienen que tener los legisladores a la hora de trabajar los proyectos. Siempre digo que es importante los aportes, como han hecho y los hemos traído, pero si hubiesen traído la preocupación, bueno, era importante ver cuál era esa preocupación y en todo caso dejarla plasmada en el proyecto para evitar el riesgo de que luego la autoridad de aplicación la distorsione. Esa oportunidad se ha perdido. También quiero decir, señor presidente, que esta ordenanza simplemente lo que hace es, o se lo voy a decir por la negativa, esta ordenanza no inventa la rueda ni la pólvora, ni crea un hecho nuevo. Esta ordenanza simplemente reconoce algo que sucede, que tiene un vacío legal y que va a tener un mecanismo de declaración de certeza de que eso que está sucediendo, este municipio lo autoriza. Y eso que les parece absurdo y que se preguntan irónicamente, bueno, entonces autoricemos todo lo que no prohíbe la ley. No, ese no es lo que estamos haciendo, porque acá estamos resolviendo una complicación y un problema que tienen los que desarrollan la actividad. Si no, pregúntenle a aquel que hace transporte de pasajeros y cruza la ciudad de Buenos Aires y no está habilitado como remis o como taxi, ¿qué le sucede? Entonces, cuando ustedes escuchen a esos trabajadores y a esos pasajeros que se ven en una situación incómoda, cuando el Estado les empieza a exigir un montón de cuestiones porque no están dentro de su marco legal, se van a dar cuenta cómo se ven vulnerados los derechos a la libre ejercicio de la industria y de poder también generar un ingreso propio. Eso es lo que viene a hacer este municipio. Le viene a decir que en esta actividad va a estar autorizada y que ningún gobierno, y no legislamos solamente para la gestión del intendente Valenzuela, acá legislamos para todos los gobiernos. Vamos a permitir que esa actividad se pueda desarrollar en el marco del derecho privado. Es una declaración de certeza que genera seguridad jurídica y esperemos que todas las jurisdicciones imiten esta actitud para que puedan trabajar libremente todos los que realizan transporte pasajero privado. Dicho esto, señor presidente, lo que es importante dejar también planteado, tal vez se habla de la simpleza de la ordenanza y eso tiene que ver con el marco de las atribuciones que nos compete a nosotros, pero dejar exhortado a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires sobre todo y también a nivel nacional, esto es materia del Congreso de la Nación, que aborden las regulaciones, en todo caso, de las economías colaborativas, de las economías de plataforma, porque esto está siendo disruptivo y esto va a transformar la manera en que se relaciona la sociedad en términos económicos. Esto es imperioso que esto suceda porque va a dar certidumbre y sobre todo hay que adecuar la normativa a esta nueva realidad para que puedan trabajar libremente y generar los ingresos necesarios. Así que, señor presidente, yo lamento otra vez más que esto no salga por unanimidad, a pesar de que escuché apoyos de todos los concejales de la oposición de la iniciativa y estar a favor
de los trabajadores, pero los desvela la comunicación política que haga el señor intendente de la ordenanza. Y una vez más, los atrapa ese conflicto y quedan dándole la espalda a aquellos trabajadores, en definitiva, que le estamos resolviendo un problema. Le estamos diciendo, acá en 3 de febrero, trabaja libre, que nada te va a pasar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor concejal. Bien, vamos a poner en consideración el expediente 12.387, que es un despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento y es un proyecto de ordenanza autorizando la actividad de transporte privado de pasajeros. Quienes estén por la afirmativa, aprobado, y dejamos en consideración que se abstuvo el bloque opositor. Bien, cumplido el orden del día y no... sí. Aprovecho acá porque a ver si tengo suerte. No, pues ya terminó la sesión. La tarjeta de ingreso, digamos, como concejal, hace como 1 mes y medio se me rompió. Me dijeron que tarda 3 meses. Aprovecho este lugar para pedirla, porque la gente que limpia todo tiene tarjetas nuevas y nosotros no. Así que le pido, por favor, si me puede conseguir una, señor presidente. Bueno, para poder ingresar y poder circular como corresponde. Bueno. Gracias. Bueno, cumplido el orden del día y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:56 horas. A lo que limpia le dan. Si se lo hace...